Soy Marc Vicente, Product Manager del área web y gobierno abierto de CityClick. Hoy me acompañan en esta mesa de debate Miquel Estapé, subdirector del consorci AOC, Toni Merino, gerente del Ayuntamiento de Mataró, Patricia Rosado, técnica del Servicio de Transparencia de la Diputación de Cádiz, Joan de la Paz, responsable del servicio TIC del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, y Rafael Roig, socio de la consultoría Actic Consulting. Gracias a todos por estar hoy aquí en esta mesa donde vamos a hablar de transparencia y rendición de cuentas, poniendo encima de la mesa esta pregunta: ¿aparente o real? Mi idea es que podamos ver mediante la visión y la experiencia de cada uno de nuestros ponentes cómo la están llevando a cabo en sus organizaciones y también, en el caso de Rafael y el nuestro propio de CityClick, cómo podemos ayudar a las entidades a ser más transparentes y, en definitiva, a rendir cuentas con el ciudadano. Para los que no nos conozcan, CityClick es una empresa especializada en la implantación de la administración electrónica en todo su sentido más amplio. En lo que mi departamento ocupa, el de Gobierno Abierto, nos hemos especializado en la implementación eficaz de las soluciones que lo vertebran, como son los portales de transparencia, de datos abiertos, planificación y participación. Aunque de este último eje hoy seguramente no tengamos tiempo de hablar. Todas ellas buscamos siempre que tengan un enfoque ciudadano para mejorar la reputación y la confianza, y también están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Todas nuestras soluciones que desarrollamos en CityClick siempre procuramos que tengan estos principios: accesibilidad, usabilidad, claridad en la comunicación, reutilización y automatización. Pilares que creemos que son también básicos de la transparencia y la rendición de cuentas para que éstas sean efectivas y reales. Y todo ello teniendo en cuenta el marco legal, tanto el estatal, el autonómico, el local, o lo que pueda venir derivado de auditores externos como pueden ser el ITA o el Infoparticip. Y sin más dilación voy a dar paso a los ponentes. A modo de presentación me gustaría empezar preguntándoos a cada uno de vosotros sobre algunos aspectos concretos. Voy a empezar contigo, Miquel, si te parece. En el consorcio AOC, uno de los servicios más exitosos que tenéis es el del portal de Gobierno Abierto que desarrollamos en CityClick, que incluye portal de transparencia, sede electrónica y datos abiertos. ¿Nos podrías explicar cuál es la fórmula del éxito de este servicio? Muchas gracias, primero de todo, por la invitación a participar en este excelente congreso. Comentar, para quienes no nos conozcan, que la Administración Abierta de Cataluña somos un ente público en Cataluña que nos dedicamos a proveer servicios digitales de administración electrónica y gobierno abierto a todas las administraciones de Cataluña, a la Generalitat, que es nuestro socio principal, pero también al mundo local, que también está representado en nuestro Consejo de Administración, ¿no? Para responder a esta pregunta, primero tendríamos que entender cuál es el problema. Y el problema grave que tenemos a la hora de cumplir la ley de transparencia es que casi el 90% de los ayuntamientos de Cataluña los podemos considerar pequeños o muy pequeños. Tienen menos de 10.000 habitantes. Y tenemos una ley de transparencia muy exigente, con muchas obligaciones, y la mayoría de administraciones no tienen recursos para publicar toda la información que se exige. Ese es el gran problema, y ahí es donde nosotros desde la AOC hemos intentado dar respuesta. De hecho, hay un indicador que se Infoparticipa de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha analizado diferentes comunidades. El grado de cumplimiento medio de la ley de transparencia con su metodología, que es una metodología particular, es del 25%. Entonces ahí tenemos un amplio margen de mejora. ¿Qué hemos conseguido en Cataluña? ¿Cuáles son los indicadores que podríamos decir de éxito? Pues tenemos 1.200 entidades locales utilizando nuestro servicio de gobierno abierto, con la colaboración de nuestro partner, con CityClick, un partner de confianza, que conoce muy bien las administraciones locales. 1.200 entidades locales. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los ayuntamientos utilizan nuestro servicio. Los pequeños, los medianos e incluso los grandes, como tenemos aquí el Prat, con cada 65.000 habitantes, también lo utiliza, o Mataró, con casi 130.000 habitantes, también lo utiliza. Es decir, consigue un servicio que sirve para los más pequeños, pero también aporta valor a los grandes. Indicadores de éxito: el número, pero también la satisfacción de los ciudadanos utilizando este servicio. El 85% están contentos o muy contentos. Nuestro nivel de cumplimiento, cuando lo comparamos con otras comunidades, es muy superior, un 50% superior. Eso no quiere decir que haya mucho camino por recorrer, pero sí que quiere decir que nuestro modelo aporta valor, y generamos unos ahorros a las administraciones locales con esta solución de 5 millones de euros que hemos cuantificado. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues 3 apuntes muy rápidos. Una, solución tecnológica llaves en mano, a nivel estandarizada, con lenguaje claro, con visualizaciones predefinidas, etcétera, etcétera. Todo esto está muy bien que los ayuntamientos se despreocupen de la tecnología, pero es un requisito, no es suficiente para garantizar el éxito. ¿Cuáles son los factores realmente de éxito? No son la tecnología, es 2, la automatización de la publicación de contenidos. Casi el 50% de los contenidos del portal de transparencia, de los 130 ítems de transparencia que tenemos, se publican automáticamente
soporte sin que el ayuntamiento haga nada. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues porque desde la OC nos hemos preocupado, hemos luchado en unas cuantas batallas para conseguir que todos los datos que los ayuntamientos ya habían comunicado a otras administraciones supramunicipales, autonomía, tribunales de cuentas, ministerios, que publicarla en formato de datos abiertos en esos portales. Ha sido un esfuerzo enorme, se ha de decir, y por eso podemos hablar largo, ¿eh? Pero eso es un gran valor. El 50% de trabajo lo hemos ahorrado. Y el tercer factor de éxito, para acabar, y el más importante, es el acompañamiento, el dar soporte a todas las entidades locales. Y ahí quiero resaltar que tenemos un modelo de gobernanza multinivel en Cataluña, con una red que llamamos Red de Gobiernos Abiertos de Cataluña, en la cual participa la Generalitat de Cataluña con un liderazgo institucional, pero sobre todo intervienen las diputaciones, que llevan un liderazgo más operativo, más técnico, conjuntamente con entidades municipalistas, como puede ser el Consorcio Local Red y muchas otras. Conjuntamente ofrecemos una red de apoyo y de soporte cada vez que hay consultas, incidencias, problemas, se necesita, identificamos buenas prácticas, elaboramos guías de interpretación, etcétera. Ahí está la gran clave de los resultados que presentamos. Muchas gracias. Para Toni es la siguiente pregunta. En 2019 nosotros desarrollamos vuestro portal web. Como decía antes Miquel, estáis usando el portal de datos abiertos, de sede electrónica, de transparencia del consorcio AOC, pero mucha de la información relativa a la transparencia la albergáis en el portal web. Y me consta también que en esta materia lleváis ya años, ¿no?, cumpliendo con el 100% del indicador InfoParticipa que comentaba antes Miquel. Pero con esto no os conformáis, ¿no? ¿Qué medidas estáis tomando para ir más allá de la norma en este sentido? Gracias por habernos invitado. Efectivamente, para nosotros se trata de ir más allá de la norma porque, entre otras cosas, creemos que la transparencia forma parte de lo que para nosotros es la política de buena gobernanza. Por lo tanto, está muy vinculado con una estrategia vinculada con el buen gobierno y está muy vinculado también con una estrategia vinculada con la integridad. Al considerarlo parte de una estrategia que tiene que ver con el buen gobierno, entendemos que lo que menos nos importa es el cumplimiento de la norma, porque también nos hemos dado cuenta que cumplir la norma en este país realmente no significa que necesariamente mejores en nada, ¿no? Por lo tanto, esa es una de las primeras prioridades, en tanto que entendemos que la transparencia nos da elementos de valor en relación a lo que sería la promoción de la ciudadanía. Es decir, creemos que a partir de la transparencia, no como única elemento, pero como un elemento fundamental básico, podemos empezar a generar relaciones de confianza. Pensamos también que ayuda y contribuye a modificar la agenda de las políticas y en ese sentido nos ayuda a identificar perfiles de personas que pueden incorporarse en esas nuevas agendas o en esas agendas que podamos configurar, que enriquece el debate público y en ese sentido puede ayudar a mejorar las decisiones y que fomenta la participación de la ciudadanía. Esos son los elementos que consideramos que son los realmente estratégicos y que están vinculados con una visión en la cual entendemos que un ayuntamiento de nuestra dimensión como mínimo tiene que tener una estrategia vinculada con la política de buen gobierno. Por lo tanto, no va ni de cacharros ni de pantallas que muchas veces ocultan apariencia, sino que entendemos que va de cambio y va de transformación. Y ya hemos hablado bastante en este congreso del cambio y la transformación y eso implica que tenemos que tener una estrategia. Y alrededor de esa estrategia, después de efectivamente haber implantado los instrumentos que él comentaba y haber hecho más cosas, publicar las facturas en tiempo real, que los ciudadanos puedan consultar qué es lo que estamos facturando con quién, haber hecho una web sobre el observatorio de la deuda y poder comprobar en qué nos hemos endeudado, con quién y para qué y cuánto nos falta, y haber hecho unas cuantas cosas de este tipo. Entendemos que lo más importante es vamos a hacer una evaluación. Yo creo que aquellos que se plantean las políticas tienen que tener en cuenta que una dimensión de una política pública es la de la evaluación. Área de mejora muy importante en muchas administraciones, para nosotros también. De esa evaluación hemos analizado la ley catalana, la ley española, el reglamento, y hemos analizado también un producto que ha desarrollado la Asociación de Archiveros en Cataluña, que es el modelo de madurez para la transparencia y la publicidad activa. Eso nos ha permitido identificar 121 ítems. El resultado de auditoría es que cumple de forma razonable con los requerimientos establecidos en el marco legal, aunque eso signifique que solo un 25%, 30 de esos indicadores estarían a plena satisfacción, digamos que estaríamos en una situación óptima, un 52, un 43% hay áreas de mejora y un 24% no estamos todavía en condiciones de hacer nada. Sabéis que la auditoría a veces, la auditoría o el análisis, provoca una cierta inquietud o resquemor en la administración porque es un arma arrojadiza y que puede haber una utilización política para confrontar, ¿no?, entre opciones de mira, solo han hecho este porcentaje. Pero es una herramienta básica de una política de mejora el poder identificar exactamente cuál es su ámbito de partida. El no disponer de estos instrumentos hace que a veces a los que están más avanzados los hagamos retroceder y a los que no llegan les obliguemos a un esfuerzo que no están en condiciones de poder abordar. Con ese planteamiento, efectivamente, pues hicimos esta auditoría y nos ha permitido definir una hoja de ruta y un plan de acción que trabaja sobre 4 líneas. La cultura de la transparencia, hay un elemento que es cultural, de cambio de cultura, cambio de modelo. Eso significa
significa que hemos trabajado todo el tema de sensibilización, formación. Otra línea sobre la gestión de la transparencia. No es suficiente con publicar en portales, no es suficiente con que nos hagan el trabajo y nos den los datos que explotan de otros sistemas. Es necesario trabajar y gestionar qué unidad es la unidad responsable, qué equipo vamos a tener que trabajar, no desde una única unidad, sino desde el conjunto de la organización. Abrir la información, que es otro de los retos que tenemos en concreto y donde tenemos un nivel más alto de disfunciones o de disconformidades. Y por otro lado, el tema de la evaluación. Hemos establecido unos sistemas ya con una determinada rigurosidad y periodicidad de evaluación de la política, ¿no? Este es nuestro planteamiento y el enfoque que estamos utilizando. Muchas gracias. Otro pilar fundamental del Gobierno abierto es el acceso a la información pública, ¿no? Ese derecho que permite, en cierta forma, al ciudadano ser también motor de la transparencia. ¿Nos podrías contar, Patricia, cómo estáis gestionando las peticiones de acceso a la información pública desde vuestro servicio en la Diputación de Cádiz? Sí, gracias. Bueno, en principio, gracias por invitarnos a la Diputación de Cádiz, que al lado de la gente que tengo aquí alrededor, la verdad que estamos como empezando, pero de todas maneras creo que estamos dando pasos muy buenos en la Diputación de Cádiz. Desde el 2015 que se aprobaron las leyes, en la de Andalucía también, pues en septiembre del 2015 ya se llevó a pleno el acuerdo de crear un portal de gobierno abierto. El portal de gobierno abierto que se creó a partir de nuestra propia empresa, es un medio propio y tenemos este portal y tenemos la publicidad activa, pero en concreto el acceso a información pública que me preguntas, desde ahí, desde ese portal, deriva un trámite electrónico que tenemos, que a su vez desde este año también tenemos un trámite electrónico en un propio tramitador de expedientes electrónicos que estamos además haciendo. La administración electrónica se está impulsando muchísimo. Al principio teníamos un sistema en acceso a información pública un tanto disperso porque llegaban las solicitudes y la unidad de transparencia que estaba en ese momento lo que hacía era derivarla a las áreas o los servicios gestores que eran competentes y pues ellos tenían que resolver o dar la información o estimar según convenían. Llegado 2020, la Secretaría General, como ya además también es responsable del principio de transparencia, entre otros, decide la Secretaría General, la titular de la Secretaría de la Diputación de Cádiz, decide que es bueno darle un cambio y el sistema que era en ese momento disperso, pues concentrarlo en una unidad de transparencia y protección de datos que se creó en la propia Secretaría General como un tema transversal que creemos que es y concentrarlo en la unidad de manera que una técnico de Administración General o varias personas jurídicas, en este caso yo he sido la que ha ido llevando los temas durante 4 años, pues hemos pensado que era lo mejor que llegaran las solicitudes, ahí estudiábamos la información que pidieran y se le daba la solución. Que no, pues ya pedíamos la información que quisiera el solicitante, se lo pedíamos a las áreas y ahí ya nosotros aplicamos los límites que había que aplicar o lo que sea. Creemos que con esta forma de la unidad concentrada y especializada en la transparencia y protección de datos allí en la Secretaría General se le da un poco más un criterio uniforme y le da mayor seguridad jurídica a la ciudadanía de cara a que no vaya un área u otro área, pues así lo tenemos concentrado y creemos que es mejor. Es importante cumplirlo en tiempo y forma, sobre todo. Cambiando un poco de tercio, Joan, en vuestro caso, en el Ayuntamiento del Prat hemos desarrollado una plataforma de publicación y seguimiento de planes y proyectos alineados también con la Agenda 2030. ¿Nos podrías explicar cuáles son los retos en materia de rendición de cuentas de los planes estratégicos? Bueno, buenas tardes ya, creo que son ya más de las 12. Agradecer también la invitación para esta ponencia. Y bueno, un poquito todos tenemos planes estratégicos, tenemos multitud de planes estratégicos en nuestras organizaciones. Tenemos el plan estratégico de juventud, de movilidad, de igualdad y el plan de actuación municipal. Todos ellos son una parte fundamental y muy importante dentro de este rompecabezas, ¿no?, de la administración pública. El problema en los proyectos estratégicos y en la rendición de cuentas de estos proyectos es que nacen de forma vertical, nacen dentro de los servicios, ¿no? Y cada servicio un poquito pues define su plan estratégico, cómo lo va a evaluar, y esto es un error muy grave, ¿eh? Necesitamos cambiar cómo gestionamos estos planes estratégicos desde su origen hasta el final, ¿no? Esto implica un cambio de modelo importante interno en la organización cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, lo que hasta ahora veníamos haciendo estaba muy lejos de lo que espera la ciudadanía, tanto en proyectos estratégicos como también en transparencia, donde damos documentos que nadie entiende, pero también lo que espera la organización interna, ¿de acuerdo? Nadie espera que dentro de una organización un plan estratégico que organiza, por ejemplo, el plan estratégico de movilidad solo lo conoce urbanismo, ¿no? Y no lo conocen otras áreas del propio ayuntamiento. Por tanto, como retos, principalmente el primer reto es el de diseño, establecer una metodología profunda, completa, pero a la vez ágil y sencilla de entender para esa confección de los planes estratégicos de la organización. Por otro lado está el tema de la difusión, es muy importante, la difusión externa a la ciudadanía es muy importante, esa ya se suele hacer, pero yo focalizaría más
en la difusión interna, ¿no? Y eso no puede ser un correo con un PDF adjunto, ¿eh? Tenemos que trabajar mucho esa difusión interna para que toda nuestra organización conozca todos los planes estratégicos con cierta profundidad a nivel de proyectos y acciones que se están realizando. También para buscar sinergias, ¿eh? Porque muchas veces encontramos que hay planes estratégicos que están haciendo cosas similares y ahí se pierden recursos, eficacia y eficiencia. Y por último, como un reto importante es el tema del seguimiento del control. Y otra vez, aquí muchas veces hacemos un seguimiento o un control externo en nuestras páginas web con nuestro PAM, etcétera, que suelen ser controles asíncronos que van palpitando cada 6 meses o al final del mandato, pero aquí también hay que focalizar mucho en el control interno, es decir, cómo mejoramos de forma unificada ese control interno de todos nuestros planes estratégicos, de forma fácil. Fácil es la palabra, hasta aquí. Muy bien, muchas gracias. Ya para terminar esta primera ronda de preguntas, como veíamos antes, ¿no? Gracias a estos auditores externos tipo Infoparticipa, podemos detectar que todavía hay muchas entidades a las que les cuesta cumplir con la normativa, ¿no? Y ahí es cuando entra el partner Actic, ¿no? Como consultores, cómo pueden ayudar un poco a las entidades a cumplir con esto. Por eso, Rafael, me gustaría preguntarte cómo planteáis en vuestra consultoría las auditorías de transparencia y qué problemas os soléis encontrar. Perfecto. Buenos días. Muchas gracias a CityClick por esta invitación a participar en esta mesa redonda. Para que los que no nos conozcáis, desde Actic Consulting somos una empresa que nos dedicamos a consultoría estratégica en implantación del documento electrónico, en la administración electrónica, y tenemos un equipo pluridisciplinar que ayuda a nuestros clientes a impulsar todo este proceso. Como una pata más de administración electrónica está la transparencia y ofrecemos un servicio de auditoría. La auditoría, ¿cómo la planteamos? Que es lo que me preguntabas, ¿no? La planteamos primero, identificamos todos los requisitos que son aplicables a partir de la normativa estatal, de la autonómica, de los reglamentos que haya de desarrollo, también teniendo en cuenta la normativa propia que haya regulado nuestro cliente y también otras normativas que pueden impactar en lo que se deba publicar. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos obliga a publicar el registro de actividades del tratamiento. Una vez tenemos todos los requisitos, vamos al portal de transparencia u otros portales donde se publica información que permita cumplir con estos requisitos y vamos identificando qué es lo que está publicado. A partir de aquí vamos tomando un conjunto de evidencias y llegamos a unas conclusiones de lo que falta o lo que no. Para ello emitimos un informe de auditoría y en este informe de auditoría no podemos opinar sobre si toda la información que debería estar publicada está publicada. Por ejemplo, podemos decir que hay contratos menores publicados, pero no sabemos si son todos los contratos publicados. Podemos valorar si está actualizada, si se ha eliminado cuando tocaba, si se publica sin datos personales necesarios, si la información está con un formato reaprovechable, si está toda accesible desde el portal de transparencia, aunque esté publicada en otros portales web, si se puede interpretar fácilmente por el ciudadano, etcétera. Pero, insisto, no podemos valorar que efectivamente sea toda la información que esté. Finalmente, como comentaba Toni Merino, utilizamos el sistema de la Asociación de Profesionales de la Archivística y la Gestión Documental de Cataluña, que es un modelo de madurez que nos permite valorar cómo se está cumpliendo y evaluar en varios momentos del tiempo cómo se está madurando en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Es un modelo que nosotros estamos muy vinculados a lo que es la implantación del documento electrónico, la gestión documental, que creemos que también tiene un papel fundamental en el cumplimiento de la transparencia y que nos parece puede ofrecer una foto bastante razonable de la evolución del cumplimiento. Muchas gracias. Toni, en vuestro caso, ¿qué opinas de lo que acaba de comentar Rafael? ¿Cómo lo habéis afrontado vosotros? Era necesario hacer una evaluación. Una primera dificultad era que es una política bastante nueva y experiencias anteriores o que conozcamos de otras ciudades que hayan hecho evaluación de sus sistemas de integridad o los sistemas de transparencia. Tampoco había muchos referentes. Es verdad que en eso han hecho un trabajo muy interesante de articular un poco ese modelo que la explicaba. Conocimos en paralelo que los archiveros también estaban trabajando por todo el tema de gestión documental, metodología más de madurez, no solo de, bueno, yo te publico el dato, pero vamos a ver tu organización cómo está de madura. Y de hecho creo que fuimos de los primeros en aplicar las dos metodologías de manera simultánea. El reto, también os tengo que decir que es relativamente fácil acabar haciendo una auditoría. Al final se trata de voluntad, liderazgo y dinero. La dificultad está en implementar las mejoras, ¿no? Que es donde está el verdadero reto, porque aquí interpela a muchísima gente. Estamos hablando de 122 indicadores, pero estamos hablando como de 8 o 10 ámbitos diferentes. Aquí gente que piensa que no tiene nada que ver también le están interpelando. Es decir, que el reto es, ¿y esto como ahora? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué somos capaces de hacer y cómo seguimos avanzando? Gracias. Bueno, está claro que no es tarea fácil. La siguiente pregunta es para Miquel y Patricia. Vosotros, como prestadores de servicios, ¿cómo creéis que podéis ayudar a estas entidades más pequeñas y con menos recursos a cumplir con la normativa?
Vale, bueno, nosotros estamos, como dije al principio, estamos todavía trabajando mucho en ello. Bueno, creo que esto es algo dinámico, esto no se puede parar nunca, pero al principio, cuando hicimos el portal de gobierno abierto, como he comentado antes, en el acuerdo de pleno ya iba un punto que se aprobó que era para poner a disposición de los municipios y de las entidades menores de 20.000 habitantes principalmente, las que quisieran utilizar el portal de gobierno abierto que habíamos realizado con nuestra empresa. Y desde ese momento, pues creo que fueron entre 38 o 40, creo que hay actualmente, entidades entre municipios que son 20 los que están, y de los 45 que tenemos, claro, de menos de 20.000 habitantes son 30, 20 están adheridos a nuestro portal, o sea, tienen su espacio en el portal de gobierno abierto, y también se le da ese servicio, pues hay, me parece que 3 mancomunidades, 2 consorcios y, por supuesto, nuestros organismos autónomos y nuestras empresas también están ahí adheridas. Aparte de esa asistencia tecnológica, pues también le dimos una asistencia formativa, se preparó una guía de publicidad activa para que supieran cómo editar, cómo subirlo, la información, y bueno, hasta ahí pudimos llegar, porque evidentemente ya después es responsabilidad de cada uno. Sí, no, evidentemente. Miquel. Y rápidamente, sí. Yo comentar que el gran reto que tenemos no es cumplir la norma, sino es generar confianza en la ciudadanía. Eso es lo que nos dicen los académicos. Y ahí no estamos bien. Hay un índice europeo, índice de calidad de los gobiernos, que dirige el profesor Víctor Lapuente, que analiza la confianza en las instituciones públicas a nivel de comunidades y a nivel de estados, y no estamos bien en general. No lo hace a nivel de administraciones locales, sería muy interesante, pero bueno, el contexto no es positivo. Y eso es un tema multifactorial. Hay muchos elementos que afectan, pero ¿qué no genera confianza a nivel local? Pues, por ejemplo, que en el 40% de las ocasiones un ciudadano va a un portal de transparencia en Cataluña y no encuentra la información que buscaba. O que del derecho de acceso solo se le respondan alrededor de un 20%, según los datos del Defensor del Pueblo de Cataluña, que hizo pruebas con clientes misteriosos. Eso no genera confianza. ¿Qué podemos hacer desde la OC como prestador de servicios comunes? Pues 3 propuestas. Una es automatizar aún más, allá donde es posible. Hasta ahora hemos ido a base de datos supramunicipales, a nivel autonómico, a nivel estatal. Ahora estamos trabajando con las diputaciones. Es más complejo porque son 4, pero ahí estamos trabajando codo con codo. Segundo tema, hacemos una evaluación que publicamos anualmente, le llamamos índice de madurez digital, en base a indicadores que ofrece el Defensor del Pueblo catalán, Info Participa, porque es muy importante que las administraciones locales sepan en qué punto se encuentran. Es decir, aquí han hablado de evaluaciones más avanzadas que hacen administraciones más grandes. Nosotros estamos trabajando para 1.500 entidades locales en Cataluña. Tenemos que ir a modelos más sencillos, pero que lleguen a todo el mundo. Es muy importante que las administraciones sepan dónde están, qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que tienen que mejorar. Y esa evaluación sirve para identificar buenas prácticas, para replicar al resto de administraciones, y también para identificar aquellas entidades locales que necesitan más apoyo de este grupo, de esta red que comentaba antes, de gobierno abierto, de soporte y acompañamiento. Y el último tema que hacemos es este tema, es el tema del acompañamiento. El grupo de trabajo que tenemos en la red, continuamente estamos planteando nuevas guías, nuevas buenas prácticas, definiendo nuevas interpretaciones que hagan las cosas más fáciles. Y es un trabajo constante y periódico. Con periodicidad, durante mucho tiempo fue semanal, ahora quizá es un poco mayor, pero se reúne constantemente, porque aunque la ley sea la misma, aún hay muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Gracias. Y ya iremos terminando porque creo que no nos debe quedar mucho tiempo. Creo que ha quedado claro que no es solo un tema tecnológico, sino que también hay un tema aquí cultural, ¿no? que tiene que arraigar en los políticos, en los técnicos. No sé qué opináis vosotros, Joan, Toni, de cómo podemos asentar esta cultura de la transparencia en las organizaciones. Bueno, cuando hablamos de cambio cultural, hablamos de mucha complejidad, todos lo vivimos. Pero afrontar un cambio cultural implica disponer de liderazgos, ¿no? El liderazgo es liderazgo cuando es compartido, por tanto más de un liderazgo. Aparte, este liderazgo compartido, esta potencia que se tiene que generar, este motor, debe transformar nuestra organización de hacer a querer hacer, que es algo muy distinto. Desde luego que tenemos que, de acuerdo con Miquel totalmente, modelos sostenibles, es decir, los modelos que se implantan culturalmente son sostenibles, no artesanales. Tenemos que automatizar todo lo que podamos, porque si no, no será viable. Los servicios van como van, manual no vamos a ninguna parte. Por otro lado, es importante que estos modelos, por ejemplo, como nuestro gestor de proyectos integral, estratégico, ayuden a los servicios. Es decir, tienen que ayudar a los políticos y a los directivos a hacer un control y un seguimiento de todos esos proyectos estratégicos de forma unificada, muy importante, pero es muy importante que los servicios vean que es útil para ellos, que les eliminan sus Excels, sus PDFs de seguimiento y sus torturas continuas, porque muchas veces cuando te viene un plan estratégico te caen cosas que dices, ¿y esto me toca a mí? ¿De verdad? Pero te enteras a un mes de elecciones. Por tanto, es muy importante que este tipo de modelos, metodología y herramientas también, es necesaria la herramienta también, ayuden a los servicios. Creo que un potenciador importante es que
esta herramienta concreta que nosotros hemos desarrollado, que es esta herramienta de seguimiento de plan estratégico, es una de las patas que utilizaremos juntamente con los proyectos operativos o departamentales, la parte de indicadores competenciales, la parte de cumplimiento de transparencia, la que no es automatizable, porque hay una parte que no es automatizable, o también el tema de calidad de servicio en procesos, para montar encima una evaluación del empleado público, ¿vale? Creo que esto es un motivador bastante importante para el cambio cultural, pero debe funcionar y necesitamos todas las piezas que tienen que estar por debajo para que esto funcione. Y obviamente debemos formar, concienciar. La transparencia y la rendición de cuentas no es de un departamento concreto que se forma, sino que es de todos los jefes de servicio, de todos los directores y de todos los técnicos de la organización. Y esto se debe explicar bien. Bueno, pues me sabe mal, pero se nos ha acabado el tiempo. Nada más, agradeceros a los que nos habéis escuchado hoy, de nuevo a nuestros ponentes por habernos dado vuestra visión y también habernos explicado vuestras experiencias. Y hasta aquí. Muchas gracias.